tarde en nuestro nuevo horario, las 18 horas, el programa 5 de Plaza Constitución. Les damos la bienvenida y tenemos un muy buen programa sobre pueblo indígena, una discusión que está candente en la actualidad, pero también que tiene mucho de historia, mucho de actualidad y mucho de futuro. En un proceso constituyente que se nos viene a partir del 25 de octubre, el plebiscito, y si gana el apruebo, vamos a entrar en línea recta y por lo tanto una cuestión que es relevante en la discusión sobre el Estatuto Constitucional de Pueblo Indígena. Y qué mejor que dos súper buenos invitados, Minda Bustamante, experta y consultora en temas indígenas. Minda, bienvenida. Hola Tomás, buenas tardes. Hola Salvador, qué gusto estar acá con ustedes y poder conversar de estos temas que son muy importantes y que tienen que estar presentes siempre, ¿no? Así es. Y por otro lado, como ya lo dijo Minda, Salvador Villaleo, profesor de la Universidad de Chile y consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Salvador, bienvenido. Buenas tardes, Mari Compuché. Buenos días a todos y a todas, o buenas tardes. Así que un placer de estar con Minda, con Tomás y con todos ustedes. Igualmente, Salvador. Iniciamos nuestra conversación con una pregunta muy general. Se la hago a los dos y cada uno me podrá contestar lo que estime. ¿Por qué creen ustedes que es necesario que en la constitución política y en el debate constituyente concluyamos en un reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la mirada que tienen cada uno sobre esa cuestión? Minda, si quieres partimos contigo. Gracias, Tomás. Bueno, yo creo que es muy relevante porque la mirada que se ha tenido en general desde los estados latinoamericanos eh, digamos, y en las constituciones es una mirada de un reconocimiento de repente leve, pero es importante esta discusión que se ha venido abriendo sobre el proceso constituyente para ver que los pueblos indígenas necesitan participar más de todas las discusiones, de todos los estamentos políticos, de toda la organización del Estado y de la institucionalidad que se va a hacer dentro de una nueva constitución. Eh, Reconocer los derechos colectivos que muchas veces en los enunciados constitucionales no han estado presentes. Entonces, mientras no estén presentes ni la autonomía ni los derechos colectivos, difícilmente se puede hacer una discusión política con actores políticos que además están en resistencia desde la creación de los estados modernos, ¿no? Creo que Sí, eso podría ser para empezar. súper, muchas gracias. Salvador, ¿por qué crees tú que es necesario reconocer? Ya la discusión la estamos teniendo. ¿Por qué es necesario ese reconocimiento? Bueno, porque, porque para efectivamente pensar de qué sirve en el fondo una constitución, es imposible no pensar que un grupo tan relevante del país, del cuerpo político, no tenga expresión constitucional hasta el día de hoy, ni haya sido convocado a hacer un pacto con el resto de los grupos políticos, como ha sucedido con los pueblos indígenas hasta el día de hoy. Una constitución es un pacto que proporciona legitimidad y a través de esa legitimidad puede organizar de manera estable el poder público en un país. Esa legitimidad está truncada, está limitada en la medida que los pueblos indígenas no son parte de ese pacto y no tienen expresión constitucional alguna, como ha sido el caso de Chile. Entonces, efectivamente, si de algo sirve una constitución, para lo que realmente sirve es para proporcionar legitimidad al poder y eso no existe en Chile o está radicalmente limitado tratándose de los pueblos indígenas. Y es por ello que una constitución, una nueva constitución, es una tremenda oportunidad para pagar esa deuda, esa incompletitud del constitucionalismo en Chile. Y si no se hace, la verdad, sería bastante lamentable perder esta oportunidad. Y en ese sentido, me tomo de una cuestión que dijo Salvador sobre la legitimidad del proceso de legitimidad de la Constitución. Y le hago una pregunta con inversa. ¿Por qué creen que no se ha podido en Chile, porque somos básicamente una excepción hoy día en los países latinoamericanos con pueblos indígenas, reconocer constitucionalmente, fijar ese pacto que habla Salvador, que es un pacto fundante entre los que conformamos el Estado de Chile? Eso es lo que extraigo de lo que Salvador me señala. Pero la pregunta sería un poco anterior. Entonces, ¿por qué no se ha podido avanzar en ese reconocimiento, en ese pacto, en ese acuerdo entre pueblos? Minda, Salvador. Partamos por Salvador ahora la vuelta, si te parece. Bueno, yo creo que
esta idea que incluso yo tuve en algún momento que hay un desconocimiento, hay una distancia entre el mundo político chileno y los pueblos indígenas, yo creo que ya no se puede sostener, porque esta idea de que el mundo chileno no conoce a los pueblos indígenas, que el mundo chileno procesa todo de su propia perspectiva, es una idea que uno puede haber tenido en la base de que el constitucionalismo, los conceptos constitucionales, los conceptos de Estado, todos deben de una mirada eurocéntrica que nuestras Claro, élites han adoptado como la única versión de constitucionalismo. Pues la verdad ya, que cada vez que, en la medida que he estado inmerso en una serie de controversias, conflictos relativos a las relaciones entre pueblos indígenas y Estado, me queda cada vez más claro que no es así, que existe un perfecto conocimiento del estado de, por ejemplo, la evolución del derecho internacional de los derechos humanos o el derecho constitucional comparado, que conocemos perfectamente que hay más de 60 países en el mundo que tienen distintos acuerdos con distintos niveles y grados de plurinacionalidad, que el tema de la autonomía no quiebre el Estado, que los derechos colectivos son un concepto que funciona, digamos, dentro del sistema en armonía con el resto del sistema de los derechos humanos y por lo tanto todos esos elementos ya están sobre la mesa. Lo que sucede es que existe la voluntad de ciertas élites de no permitir con sus agendas un acuerdo, porque estos acuerdos lo obligarían a contribuir al pacto social de una manera en que no lo están haciendo el día de hoy. Entonces, grandes empresas, como las empresas que seguro. están en conflicto directo con las comunidades indígenas, las forestales, las mineras, en el norte sobre todo, las salmoneras, las pesqueras, en fin, todas estas empresas que han caracterizado este modelo de desarrollo nuestro, que es muy intensivo en la extracción de recursos naturales, evidentemente tendrían que hacer una contribución al pacto social en el sentido de que tener que tener el consentimiento, tener que respetar las reglas que también pudieran poner los pueblos indígenas, porque de eso se trata, digamos, la autodeterminación, que los pueblos indígenas se transforman en una fuente de derecho adicional adentro del Estado. Y eso no lo quisieran tolerar como no quieren tolerar una serie de otras cosas. Entonces, bloquean, digamos, a través de su opinión manifiesta y a través de su influencia, digamos, sobre el sistema político, para que este sistema político no llegue a acuerdo y permanezca en las vías que ha permanecido en Chile, es decir, con el garrote y la zanahoria, con políticas de represión, de criminalización y políticas de distribución digamos, ciertos recursos, pocos, pero algunos recursos para aliviar la pobreza, pero sin abordar el problema que es fundamentalmente político. Entiendo. Minda, por favor, para... Dale. Yo coincido con la visión de Salvador en que creo que la creación de los estados republicanos se pensó en homogeneizar de alguna forma las sociedades de nuestros países más latinoamericanos. Entonces, no se veía la riqueza que tienen los pueblos indígenas, los pueblos que están en resistencia desde la colonización española. Y, y parte de la creación de estas repúblicas se hizo pensando en que solamente las élites podían tener una solución o una vía para el desarrollo de nuestros países, ¿no? En el caso de Chile, lo que yo he podido observar es eso, esa situación de no querer reconocer, o sea, cuando se da el pacto de Nueva Imperial en los 90, se firma un compromiso en el que los pueblos indígenas, para apoyar la posición política del presidente Elwin en ese momento, ponían como una de sus condiciones básicas el reconocimiento constitucional. Y desde ahí han habido intentos, pero intentos tibios, diría yo, de querer reconocer a los pueblos indígenas. El convenio 169, en el caso de Chile, demoró como 18 años para poder ser reconocido, ser ratificado, y el temor principal era el reconocimiento de la palabra pueblo. ¿Qué implicaba eso? Y como bien decía Salvador, y retomando eso, la autodeterminación o la plurinacionalidad no implica una atomización de los estados, sino que implica reconocer las diferencias y empezar este pacto para conversar desde las riquezas culturales distintas y desde lo político, ¿no? Que Sí, básicamente es eso. Los espacios políticos no han estado y nunca las élites han querido compartir ese espacio.
se han sentido como dueños del espectro político para poder definir y determinar cómo tenía que ser el desarrollo en este caso de Chile. Ahí hay dos cuestiones, porque si una que tiene que ver con la idea del Estado, propiamente, de un tipo de Estado, que esta idea clásica, el Estado-nación, y por lo tanto cuando se configuran nuestras repúblicas, se importa esta idea de nación clásica y por lo tanto se tiene que homogeneizar para que exista este concepto, básicamente. Por un lado. Y dos, Salvador también da un tema que no es menor, que es bien profundo, que tiene que ver con la pérdida del status quo de la situación. Entonces, ¿cómo ecualizan usted, y les devuelvo un poco, en esa, qué hay más de alguno de estos dos puntos, o son por igual? Es más bien esta idea del Estado fuerte, centralizado, donde la élite maneja el espacio público, por decirlo de alguna manera, o su correlato el resquemor, el temor, en la desconfianza de perder el estatus situacional que hoy día existe. ¿Qué hay más hoy día? Si entiendo a Salvador, habría más de lo segundo, y si entiendo a Minda, habría más de lo primero, o es una mixtura de cuestiones. Importante para poder saber hacia dónde caminar, por decirlo así. No sé, Minda o... Salvador, bueno, yo retomo entonces, retomo un Dale, poco perdón. Sí. el tema de y tomo lo que dice Salvador porque es importante esta política del garrote y la zanahoria, ¿no? Yo creo que ha sido eso, ¿no? Por una parte están los temores de querer ceder un espacio de poder a otros, a los que de alguna forma has considerado desde un punto de vista de la colonización como seres que o como personas que no podían participar de un debate político más amplio. Y como Estado te sientes con la potestad de poder dar políticas públicas más desde el punto de vista desarrollista, entre comillas, ¿no? Para ponerte un ejemplo simple, se da una política de tierras a Sí. comunidades, que es un derecho colectivo, pero todas las políticas públicas del Estado que iban alrededor de este tema de la entrega de tierras estaban enfocadas en un ser individual, porque esa es la disquisición, creo, el de los conceptos. No se ve a los pueblos como un colectivo, como que los pueblos tienen una visión de colectivo en su desarrollo, a diferencia de cómo están planificadas las políticas públicas para acceder a ciertos créditos como personas individuales. Entonces, Sí. ¿qué pasa? Te entregan las tierras, pero para acceder a vivienda no puedes acceder a viviendas comunitarias, sino que tienes que acceder a vivienda con tu RUT como persona individual. O te Sí. entregan, o cuando tienes que relacionarte con la municipalidad tampoco te hace un programa de agua o de saneamiento comunitario, o desde el punto de vista de un enfoque más de derechos colectivos. Los temas también de entrega de semillas, por ejemplo, también son individuales. Entonces, esa es una lógica que ha sido y que está siendo muy difícil de quebrar entre los derechos colectivos y valorizar el enfoque de los derechos colectivos desde las políticas públicas que implica un Estado, al tema de siempre enfocarlo desde el punto de vista individual. Ahí hay, antes de darle la palabra a Salvador, porque siempre se ha comentado, es así, que en la época colonial básicamente había una relación de conciliación entre los pueblos y el mundo colonial, y por lo tanto había un reconocimiento cultural, lingüístico, incluso jurídico, había unas reglas de conciliación por decir, entre el ordenamiento de los pueblos y el ordenamiento indiano. Pero eso cambia con la conformación del Estado y se cambia la lógica. Entonces, Salvador, ¿podéis meterte en eso un poco para poder entender cómo se produce ese porque después Minda dice una cosa interesante, que es como entramos en la lógica propietaria individual del Código Civil, por llamarlo de alguna manera, que somos cada uno propietarios de algo, y por lo tanto lo colectivo, esta idea propia de los pueblos, va desapareciendo, al menos en la estructura formal del Estado, con el tiempo. Salvador, ¿cómo podría explicar ese paso? ¿Por qué se produce ese cambio de ejes, por decirlo así? Bueno, de partida hay que entender que en el mundo colonial, pese a que se trata de la imposición de un poder por sobre otro con uno, bueno, la matriz de todos los genocidios, que es la conquista y colonización de América, Claro, por digamos. lo mismo lo comento. Sí, Tiene que, pero, dale. claro, en ese sentido existe una superposición, una subalternización con los supervivientes,
pero esto se va a estabilizar en la sociedad colonial por cuanto para la misma sociedad española, la idea del Estado centralizado y monopolista del poder no le era propia, digamos. La misma organización política española era una confederación, digamos, o un ensamblaje de reinos entre sí, en la persona del monarca, y por lo Sí. tanto el pluralismo institucional no le era extraño, de tal Ujú. manera que en los poderes coloniales, digamos, no fue tan complejo, digamos, llegar a una solución cuando España reconoce que no puede más, en particular cuando el año terrible a nivel global del Imperio Español, que es 1641, donde no pueden más en el norte de Europa, no pueden más en la propia península, se le independiza a Portugal, que está bajo ellos, Cataluña se rebela, hasta Andalucía se quiso independizar, Sí. y ese mismo año reconocen acá en el sur del mundo que tampoco hubieron más y por eso llegan al Parlamento de Quilín con ese tratado que suscribieron y que precisamente establece una soberanía compartida respecto de los territorios indígenas, es decir, una soberanía nominal del monarca, pero con autonomía completa del pueblo mapuche. Entonces, no es extraña esa diversidad, es una cuestión que es interesante porque efectivamente uno cree que la lógica del Estado es una lógica que emana ya arranca desde la media, cuando se configuran los estados, y la verdad que esa es una historia en la misma Europa. Cuando uno habla de eurocentrismo es la historia de dos países, es la historia de Francia e Inglaterra, Sí. pero no la historia del resto. La historia del resto es bastante más compleja, bastante más plural. En estos países surge esta idea de el poder soberano, centralizado, exclusivo, excluyente, la idea de Baudin, que después va a Sí. ser la idea de Hobbes, y que donde después en la democracia vamos a cambiar el soberano monarca por el soberano nacional, pero la estructura de pensamiento es la misma. En cambio, en Sí. el resto de Europa, el pensamiento era de digamos, un ensamblaje a través del reino del rey, de una serie de reinos que tenían sus propios estatutos, sus propios sistemas normativos. Entonces, no es difícil entender que un estatuto de autonomía podía configurarse allí como el que se pactó precisamente en Quilín y se fue rectificando en los parlamentos durante toda la colonia. Entonces, ¿Qué pasa en ese entonces, en el paso a la República? ¿Cuál es la explicación de que cambia el modelo? bueno, cambia el modelo en términos políticos, no en términos económicos sociales, pero cambia el modelo porque se adopta la versión moderna, que es la versión francesa de la César. construcción de la República. Entonces, esta idea de un Estado centralizado, que además era muy, en el caso de Chile, esto era muy amoldado, o sea, funcionó mucho más rápido con el resto de los países de América Latina, porque en otros países había distintos polos de poder. El caso de Argentina es paradigmático, tuvieron Sí. una guerras civiles, digamos, prolongada durante el siglo XIX hasta que se logró imponer Buenos Aires, pero en el caso de Chile fue mucho más sencillo que, como dice Gabriel Salazar, el patriciado agrícola de Santiago se impusiera sobre el resto de las provincias fue bastante más fácil, por lo menos Ah, menos claro. reñido que en otras partes. Entonces, se instala una idea y esa idea funciona tanto en el sentido de la lógica que se quiere imitar europea, como para la operación de los propios intereses económicos de la élite gobernante. Entonces ahí se instala, y ahí entramos en esa lógica, y ahí entramos en lo que ya Minda llamaba esta lógica del Código Civil, la lógica del individuo, del individualismo moderno posesivo, la lógica de que las tierras indígenas dadas como tierras de nadie, y por lo tanto pertenecientes al Estado, que el Estado se las va a entregar a los colonos chilenos y extranjeros. Sí. Pero bien, esa lógica ya se instaló, se desarrolló. Ya no estamos en la época donde el Estado nacional es el rey. El Estado nacional ya no tiene esas capacidades. El Estado ya ha entregado la soberanía tanto hacia arriba, digamos, hacia organismos internacionales, como hacia abajo, en el sentido de aceptar limitaciones a su poder para entregar poder a entidades subnacionales. Eso, digamos, es una historia que ya para nosotros el 2020 es antigua, porque tiene más de Sí. 70 años de historia, la Declaración de Derechos del Hombre, las limitaciones de los derechos humanos, la construcción del sistema de Naciones Unidas, en fin, y toda la evolución que eso ha significado. Entonces, por eso yo digo, si hay una lógica, por cierto, hay un patrón que pueden seguir los organismos
los funcionarios, digamos, la epistemología con que el Estado profundo trabaja. Sí, Pero la cumbre del Estado, las élites que toman decisiones, claramente es conocido que ya el mundo no funciona así. Que entiendo muy el, bien, sí. que el Estado unitario ya no es lo que era antes y que en definitiva las exigencias de la democracia van en la dirección de generar una diversidad y una, digamos, complejidad interna del Estado, en cualquier versión, sea confederación, federación, Estado unitario, que no es armónica con lo que tenemos hasta el día de hoy. O sea, yo creo que Sí. es más bien un problema de voluntad y de intereses que un problema de ideología, propiamente tal. Y ahí tú decías un punto importante, porque cuando da el ejemplo de Europa y que se replica acá el modelo francés, pero el mismo modelo español fue un modelo hoy día vigente de múltiples pueblos conviviendo en un estado, en una relación bastante horizontal, por decirlo así. O sea, nosotros adoptamos necesariamente uno de esos tipos de modelos, por decirlo de alguna manera. No es que sea el único en ese momento, incluso, creo, o sea, haciendo un símil. Por ahí quiero meterme en un tema ahora, porque cuando hablamos de reconocimiento de estatuto constitucional, ¿de qué estamos hablando propiamente tal? Es decir, Minda decía en un momento, hay reconocimientos débiles, por lo tanto supongo que hay reconocimientos fuertes. Y por lo tanto, ¿cuál sería esa distinción y cuál sería en el fondo, de qué hablamos cuando hablamos de reconocimiento? ¿Cuáles son los elementos que lo componen? No sé, Salvador o Minda, como cualquiera. Bueno, ahora retomo yo para cerrar el Dale, sí, ciclo. vamos así, muy bien, muy bien. Ya, ¿Por qué es importante? Porque la discusión que va a venir es cuál es el reconocimiento, cuál es el estándar, el más alto, cuál es lo posible. Lo digo así, en términos muy generales, como es una constituyente, va a haber necesariamente una negociación política ahí. bueno, hay una distinción que hace Claudio Fuentes entre reconocimiento débil y reconocimiento fuerte, que tiene dos dimensiones. O sea, hay una histórica, digamos, donde la forma de reconocimiento más débil fueron las iniciales. En esta historia que estamos contando de que esto ha cambiado y hay todo Sí, un recorrido en América Latina, ahí está un texto notable, Raquel Irigoyen, que establece esta periodización y en que otros coinciden, digamos, que hay una historia donde los países empiezan reconociendo una diversidad interna, el derecho a la diversidad, y del derecho a la diversidad pasan a reconocer una pluriculturalidad y después una tercera fase, la plurinacionalidad con reconocimiento más fuerte. Entonces, y esto es coincidente con la evolución del derecho internacional de los derechos humanos, que va desde reconocer, digamos, la particularidad de las poblaciones indígenas, después reconoce a los pueblos indígenas con su propio costumbre, sistema jurídico, y ahora termina reconociendo, digamos, en los últimos 15 años, la autodeterminación de los pueblos indígenas como el concepto clave. Entonces hay una evolución donde podemos decir hay un antes y un después, hay hitos. Entonces, sí, muy complejo el 2020, que con el retraso que tenemos, como somos el país más atrasado del continente en un reconocimiento, que tratemos de situarnos en el hito que ya está superado por la evolución internacional, por la evolución global. Pero además hay otro elemento, que es un elemento, digamos, no tan histórico, no evolutivo, digamos, o diacrónico, o más bien sincrónico, en el fondo, que tiene que ver con el tipo de problemas que nosotros tenemos en particular acá y que hacen necesario el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Recordemos que nuestro país, si bien no es un país donde tengamos la mayoría de la población indígena o un porcentaje abrumador, digamos, relevante, o demasiado, digamos, importante en cuanto a 40%, 30%, como otros países, sí, somos los países que vienen inmediatamente después de eso. O sea, tenemos un tamaño medio de población indígena, que es bastante importante, muy parecido al de México. Nosotros tenemos el 12,8 a 13%, de acuerdo al último censo. México tiene el 15%, y bueno, ahí vemos ya la diferencia diametral. México uno siempre lo va a pensar como un país azteca, como un sí, país es cierto. que tiene una raíz indígena bien o mal llevada, pero Chile no se piensa así, pese a que tiene una población relevante. Y ahí está, ahí ya hay un índice tremendo distorsionado que está o ha estado la construcción constitucional en Chile, en el sentido de que está destinada más bien o ha terminado excluyendo un porcentaje significativo de la población
con lo que eso implica, digamos, en cuanto a que la exclusión política, claramente uno puede trazar en la historia de este país que la condición económico-social desventajada de los pueblos indígenas, que revela las encuestas CAS en el mismo censo, son los más Sí. pobres de los pobres en todos los indicadores, son consecuencia directa de la exclusión política, que la exclusión, digamos, económica no se debe a la mano invisible del mercado, sino en última instancia a la mano visible del Estado, al tipo de construcción que se hizo, y recordamos cómo se hizo en el siglo XIX, y que al contrario de lo que sucede en otros países, no se ha empezado a revertir. Entonces, por esa misma situación, hay un tipo de conflictividad en Chile al que hemos llegado que no tienen otros países, que en otros países es mucho más difícil de manejar y por ello aquí requerimos, a mi juicio, un golpe de timón bastante más fuerte que no nos admite un gradualismo que no tuvimos, porque no tuvimos. Tuvimos la ley indígena el 93, Sí. tuvimos la CONADE y nunca más tuvimos algo que realmente pudiera reconducir las relaciones con el Estado. Entonces, por eso yo creo que el estatuto que requerimos es un estatuto que con nuestra propia configuración tiene que reflejar el problema básico, que es la distribución del poder, y eso solo se resuelve de acuerdo a la evolución del derecho internacional, introducción del concepto de autodeterminación. Si Ahí no, quiero ir en un ratito, sí, porque me parece muy que podamos meternos qué significa cada elemento en un eventual reconocimiento, en el fondo. Pero mira, si No, quieres, yo lo que quería complementar a lo que dice Salvador es que, claro, o sea, ha habido como la creación de la ley indígena como una línea recta y ahora una situación eh, que se produce y que se da con el estallido social, que es también, que se hace visible, es decir, en este momento constituyente. sí, Y se tiene como, como parte del horizonte latinoamericano esas lecciones aprendidas también. ¿Qué es lo que pasó con los otros hitos constitucionales de los que hablaba Salvador? O sea, el reconocimiento débil, sí, reconozco que tengo pueblos indígenas y ahí quedé, pero ahora es un desafío mucho más grande para Chile, porque viene este momento en el que se tienen que empezar a debatir temas que ya están superados, digamos, que dentro de la evolución constitucional de las constituciones latinoamericanas, ¿no? Viene el tema del reconocimiento plurinacional, pero cómo ir un paso más allá y poder ponerlo en políticas que después se puedan materializar más de lo que se ha materializado en Ecuador o en Bolivia. Cómo hablar de una autodeterminación para que haya una relación además igualitaria entre los 9 pueblos indígenas que están en Chile y con sus diversidades y con sus particularidades, o sea, la distinción entre los pueblos del norte y el pueblo mapuche hacia el sur, o el pueblo yagán, ¿no? Que fue casi exterminado, por ejemplo, pero todos tienen sus particularidades propias. Entonces existe un desafío importante y un desafío que se tiene que empezar a discutir en este proceso constituyente, tratando de ver cómo se hace este diálogo político, que es lo que hablaba Salvador, para generar además alianzas, ¿no? Porque si uno va y escucha, no desde el punto de vista de los pueblos indígenas, sino que escuchas otros temas sobre el proceso constituyente, te das cuenta que cuando se piensa, por ejemplo, un tribunal constitucional, si es que habrá o si es que no habrá, nunca mencionan cómo será la inclusión de los constituyentes indígenas, por ejemplo. O cuando empiezas a pensar en los otros temas de la institucionalidad que te abre el espacio en la nueva constitución, tampoco te has puesto a pensar en cómo sería un ministerio intercultural o un ministerio plurinacional de salud, por ejemplo. En este, para sí, poner un pequeño ejemplo, en el caso sí, cuando de esta se discute pandemia, digamos, régimen político no se mira que en la perspectiva indígena, por ejemplo. exacto. Entonces, cuando tú te pones a ver en la discusión constitucional que se está abriendo, ves que el tema indígena solo se habla desde el punto de vista del reconocimiento y cómo lo vamos a lograr incluir en los otros temas que se están hablando. Tribunal Constitucional, Poder Judicial, porque ahora lo que aspiramos es a la plurinacionalidad. ¿Y cómo lo manifestamos además en una unidad de este texto constitucional que estamos pensando y que esperamos que gane el apruebo, que todos vayamos a votar y que se dé el debate, ¿no? Que se dé el debate desde una, como decía Salvador, desde una igualdad política,
y cómo se incluye. Ahí hay tres cuestiones que me gustaría hablar como en este siguiente momento, que es como ya avanzar en lo... Ajá, Porque la pregunta más general es qué es lo que se debería reconocer propiamente tal. Pero ahí hay dos cuestiones. Una que tenemos que conversar un poco al menos, que es la participación de escaños reservados indígenas en la convención, que hoy día está en discusión en el Senado y que por lo tanto lo más seguro es que tengamos escaños. Vamos a ver cuántos, por decirlo de alguna manera. Hay tesis más numerosas y otras más escuetas en cuanto a su representación. Pero me gustaría que se pronunciaran sobre cómo hay un vínculo entre los escaños reservados, o sea, los pueblos sean partícipes de la convención, y cómo eso se liga a el reconocimiento, por un lado, de qué cuestiones reconocer, y dos, lo que dice Mindan es que no es menor, es que toda la constitución debe ser leída en un código, en una perspectiva de pueblo, que es distinto a mero reconocimiento de ciertas cuestiones. Entonces, esos tres elementos me gustaría que lo abordáramos lentamente, si es necesario, para ir como tocándolo. Salvador. Claro, para recapitular, o sea, escaños reservados, los otros dos elementos eran. El reconocimiento mismo y la Ya, perspectiva indígena de toda la constitución, de ya, cómo tratamos perfecto. las otras instituciones. Hay una perspectiva, por ejemplo, que va a haber de género necesariamente, pero también se incorpora este otro elemento que es la perspectiva indígena del Tribunal Constitucional, de la relación ejecutivo-legislativo, cómo las políticas públicas van a estar siempre pensadas en esa perspectiva. A lo mejor eso ahí quiero también que nos metamos un poco. Bueno, primero, la mirada indígena sobre la Constitución, que ya lo voy a señalar, es imposible en la medida que no existe una participación efectiva y asegurada de los pueblos indígenas en el proceso constituyente. Esto es pensar de que esto va a ser asegurado por constituyentes no indígenas o por los constituyentes indígenas que pueden llegar en las listas de los partidos independientes. Es simplemente pensar que, como siempre, el país sin estructurar un diálogo organizado con los pueblos indígenas, va a resolver lo que es mejor para los indígenas sin los indígenas. Esto, digamos, eh, es una forma tradicional en que se ha planteado en Chile, pero es, digamos, la visión que es culpable de todos los fracasos, todos los intentos de diálogo que se han hecho, porque no están los que tienen que estar, porque no están Entiendo. todos los que tienen que estar, y eso solo se puede estructurar a través de asegurar escaños, y asegurarlo a medida relevante, no 4 o 3 escaños y después los que salgan de chiripa, sino como principio de justicia política, tal como a la paridad requiere que las mujeres sean el 50%. Una convención, Ujú. los indígenas tienen que ser el 13% en el caso de Chile, Ok, y si sí, no, sí. digamos, es pensar todavía desde la perspectiva paternalista y desde arriba, y no desde un diálogo entre iguales. Y ese 13, perdona, es Ujú. alrededor como de 20 escaños aproximados, ¿no? Un poco más puede ser incluso. O ¿Cuántos sea, calculas? según regla de tres, si uno toma que los 155 de la convención son Ah, el claro, 87%, tú obtienes 23 escaños claro, 23. Ya, con el resto, digamos. ok. Entonces, es el cálculo. No es que el 155 sea el 100, sino el 155 son el 87. Sí, Y te la entiendo bien. lógica de no restarle al número, sino que agregarle otros Agregarle. escaños. Claro, porque esa es otra conversación que están ahí, que si se ¿Sí? resta o se adiciona. No, restarle, digamos, es simplemente entrar a pelear con el resto de la sociedad civil por escaños que ya se habían conseguido, aparte de tocar una reforma que ya se logró el 24 de diciembre. Además que, si te sigo bien, el 23 también, en esa lógica se descontaría de los 155, necesariamente, porque representa el 13%. No, el 155 son el 87%. No, sí, Sí, lo entiendo bien. En el evento de que algunos digan, sí, solo se puede hacer, pero descontando desde los 155, no sí, adicionando. Sigue claro. siendo el 13%, me refiero a que sigue siendo el 23 escaños. No, ahí se O ahí reduce sería 17 en a realidad. 17, 17, 18. 18, claro, Sí, es verdad, eso es cierto. sí. Perdona, te interrumpí. No, no, pero esto es el punto de partida nomás, digamos, establecer el diálogo, es organizar un diálogo en términos de igualdad con un principio de justicia política. Ahora, aquí esto no se detiene, porque en el fondo los representantes indígenas no solo van a ver los temas que uno podría decir estrictamente indígenas de la Constitución, ¿no? Digamos que solo se refieren a los derechos indígenas y no van a Sí, participar en los otros debates. De partida porque no, esa separación es artificial. Los pueblos indígenas tienen una visión respecto de todos los otros elementos
en mayor o menor medida, es decir, de los principios de organización del país, de los valores, digamos, en que se estructura o que son las bases fundantes de la República, del resto de los derechos, de la sala de máquinas, del conjunto de las instituciones, del resto de las instituciones y los órganos constitucionales que se crean y los procedimientos y los mecanismos de protección. Existe una mirada en planos que van más allá de lo indígena. Sí, por ejemplo, está el tema de la protección ambiental, que va a ser un aspecto crucial en que los indígenas tienen un interés de que Sí, hay una transformación profunda. Desde luego está el tema del derecho a propiedad, desde luego el tema de la regulación del Estado, de la economía, y por cierto, la descentralización, el poder de las regiones y la posibilidad de construir regímenes autonómicos, de habilitar, digamos, que el Estado negocie con los pueblos indígenas régimen autonómico, dentro de otras cosas también, por ejemplo, órganos de protección de derechos humanos, si el INDH va a pasar a ser un órgano constitucional como defensor del pueblo, por ejemplo. Y eso va a ser fundamental no solo para los pueblos indígenas, para todos los grupos sí, subalternos que requieren protección de derechos humanos. En fin, hay una lista grande, el Congreso, si va a haber escaños reservados, pero también es relevante si va a ser unicameral o bicameral. eh, y así. Entonces, sí. creo que restringir la mirada solo a un estatuto indígena y es cercenar todo lo que puede ser el aporte de los indígenas a todos los otros aspectos, o sea, que va por la línea de una fuerte protección de la naturaleza, por la línea de fortalecer la democracia participativa, por la línea de fortalecer el poder de las regiones y territorios, por la línea de proteger de manera más efectiva los derechos humanos de las personas. Entonces, ahí se configura un conjunto de temas transversales que también van a suscitar la alianza de los pueblos indígenas con los otros grupos o conjuntos de organizaciones del país. Ahora, con eso, digamos, los pueblos indígenas van a tratar de eh, dejar su huella en la Constitución, tratando de que los valores o el proyecto, digamos, de país que ellos tienen pueda reflejarse por fin en la Carta Suprema y en las, digamos, en las orientaciones máximas del país. Y es una cuestión que es bien relevante, esta idea de que siempre los grupos que han estado expuestos se piensa que tienen digamos, han estado más subalternos, se piensa que no tienen un aporte que hacer para la dirección del país en otras direcciones que sean distintos a sus propios temas. Eso es un grave error. Los pueblos indígenas tienen una visión acerca de cómo establecer las bases, por lo menos el marco de un desarrollo económico que no esté casado con una ideología propietarista como la que impera la Constitución del 80, y por ello quieren hacer un aporte en todos esos otros temas. Sí, Minda, perdón. No, Dale. sí, yo estoy completamente de acuerdo con Salvador. O sea, los pueblos indígenas tienen que tener escaños reservados. O sea, es un derecho y es un mínimo para poder establecer un diálogo político que realmente haga posible una constitución plurinacional o una constitución en la que los derechos colectivos estén reconocidos. Pero yo a lo que me refería no es a que ellos no vayan, una vez que tengan los escaños, no vayan a participar, sino que en los otros debates que yo escucho ahora sobre el proceso constituyente, Sí, cuando se habla de me refiero, digamos, un poco al colonialismo que de repente tenemos todos sobre, en los otros debates que se escuchan sobre el proceso constituyente, cuando se habla de las otras instituciones que van a ser reformadas por la Constitución, se toca tangencialmente o no se toca la inclusión de cómo se vería el tema de los pueblos indígenas. Y obviamente le corresponde a los pueblos indígenas decidir y establecer estas alianzas y este debate político para ver cómo se plasma en una constitución la diversidad y estas alianzas políticas para hacer que el Estado sea realmente un Estado en donde los pueblos indígenas tengan el peso político que tienen que tener en todos los temas y en toda la institucionalidad. Entonces, era eso, como para complementar. ahí hay dos cuestiones que me gustaría como hacer un pequeño zoom, que es eh, cómo se hace eso en términos de la discusión constitucional. ¿Se fijan ciertas cuestiones o se fija como instituciones o se ordenan ciertos criterios interpretativos generales? En el fondo, ¿cómo hacer para que toda la institucionalidad, todo el sistema pueda operar
en una clave que también incorpore la clave indígena, por decirlo de alguna manera. Eso se hace constitucionalmente. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo se hace? ¿A través de una o dos cláusulas de apertura, por decirlo así, a la perspectiva indígena, o se hace a través de ciertos enunciados muy concretos respecto de ciertas cuestiones? Y ahí me creo después para que metamos en plurinacionalidad y autonomía, para que nos metamos un poquito más adelante. Pero ahora les pregunto, ¿cómo sería una fórmula constitucional para incorporar esto que estamos conversando? No sé, Minda, así que partimos por ti y después Salvador. Eh, sí, yo creo que puede ser perfectamente con una fórmula de apertura, que igual, o sea, como Que obliga a los poderes públicos, por decirlo de alguna manera. Bueno, en este partimos caso, conversando una regla de horizontalidad. Perdona. claro, partimos conversando de que el enfoque de género tiene que estar en la Constitución y por eso se habla de la paridad para la Asamblea Constituyente. Y Sí, también el tema de la pluralidad étnica o de la pertenencia de los pueblos tendría que estar también de una forma transversal y sobre todo, como también lo decía Salvador, o sea, si es que va a haber una descentralización más efectiva, si es que van a haber gobiernos regionales, ahí tendría que haber una mayor participación, por ejemplo, en la Araucanía tendría que haber una participación de cores indígenas con escaños de repente reservados y establecerlo, sí, como yo pienso, como una clave constitucional. No sé, Salvador, ¿cuál es tu Eh, opinión? claro, antes de darle a hablar, perdón, Salvador, porque cuando uno habla de un modelo propio de los pueblos de desarrollo, ¿cómo eso se dispone en la Constitución que permita eso? Eh, por un lado, y por lo otro, o cómo hacemos para que todo el ordenamiento constitucional también tenga esa mirada. Salvador, ¿cómo se concretiza tu juicio porque las constituciones en general hay de todo tipo de modelos de reconocimiento, por eso que te lo pregunto. No, a mí me parece que hay que tener presente la naturaleza del problema. Este es un Claro, problema de relaciones, de poder profundo, complejo, que no lo va a resolver la Constitución. Pero la gracia que tiene que tener la Constitución es que asiente las bases para resolverlo. sí, sí, Y en ese sentido, yo creo, o sea, yo descarto que todos los detalles o todos los derechos que, por ejemplo, están en el derecho internacional, queden La Constitución. exactamente tal como están en la Constitución, sino que soy más partidario de algunos derechos fundamentales, eh, pero también de otros elementos que permitan efectivamente sentar las bases, que esto no sea retórica, ni siquiera, o sea, creo que hay dos tipos de retórica, que es una retórica minimalista y una retórica maximalista, pero los dos convergen en que son retóricas, en que en sí, última instancia no se traducen en protección para los pueblos indígenas o la protección de vida. Una retórica minimalista sería poner una simple cláusula de reconocimiento y algunos derechos culturales, y eso no sería una protección. Una retórica maximalista sería poner todos los derechos, pero como ya vimos con 10 años de experiencia en Bolivia y Ecuador, eso no necesariamente sí, va a significar una protección eficaz. Entonces, ¿cómo pensamos en esta ingeniería constitucional sí, como tiene que ser? tal cual. Y en ese sentido yo creo que tiene que haber una cláusula general y aquí hay que ver, digamos, si tiene que estar en las bases de la institucionalidad o en un preámbulo. Yo creo que las Vale, constituciones con preámbulos son buenas, digamos, en el sentido que permiten establecer principios, declaraciones y valores que no tienen un sentido concreto, pero que te sirven de orientación y de principio interpretativo. O sea, tiene que haber un principio interpretativo en alguna dirección. No sé si exactamente verbalizado como plurinacionalidad, pero sí en el sentido de reconocer los valores de los pueblos indígenas como el buen vivir, en fin, su enfoque y su aporte, y la igualdad política que tiene que existir como colectivo entre los pueblos indígenas y el resto de los pueblos del país. Eso como una visión general. Y luego ciertos derechos que son fundamentales. Y ahí creo que el umbral determinante es la autodeterminación interna, limitada por los derechos humanos, por el resto del sistema constitucional, pero una autodeterminación que se incorpore genuinamente al sistema constitucional. Y bueno, derechos de la propia cultura, derecho, digamos, a La algún mecanismo con algunos mandatos legales respecto a la reparación por la pérdida de las tierras o recuperación, pero que tiene que entregarse ese mandato a la ley, más bien no resolverlo directamente. Y lo otro es poder, o sea, crear mecanismos de poder que permitan que eso se realice.
porque hacer declaraciones generales sin poder es simplemente retórica, digamos. Cuando te Eh, refería a poder, en concreto, ¿a qué estáis pensando? yo creo dos poderes, un poder a nivel de, digamos, mancomunal, esto es representación indígena, en el Parlamento y en las formas de gobierno regionales. No sé si estructurado directamente o como un mandato a las leyes orgánicas que se está, pero un mandato perentorio, digamos, Sí, sí, sí. de que tiene que estructurarlo, y luego la posibilidad de negociar, digamos, habilitar al Estado la negociación de regímenes autonómicos. Es decir, que el Estado de alguna manera, la Constitución le otorga al Estado, a los gobiernos, la posibilidad de negociar con los pueblos indígenas, de pactar cierta transferencia de poder de competencias públicas limitadas de manera gradual, pero a través de un mecanismo de derecho público que lo habilite. Porque, a ver, reconocer derechos sin reconocer poder es decirnos que establecer derechos que no van a ser derechos, que van a ser declaraciones de buenas intenciones. Eh, Tampoco, pero no podemos establecer, yo creo que tampoco sería bueno y tampoco sería posible, dado el estado con relación de fuerza, establecer todos los derechos que uno ha visto en el derecho internacional de una sola vez, que son más de 30 derechos de buena primera. No se va a poder hacer y tampoco creo que sirva demasiado. Lo importante es inaugurar un proceso en la nueva constitución que vaya en una dirección distinta a la que hemos tenido. Súper, gracias, Minda. Y ahí vamos a la autodeterminación y plurinacionalidad, si les parece. Sí, yo coincido en eso, en que existe un desafío grande para lograr conseguir que ese poder pueda ser plasmado después digamos, en situaciones más prácticas. Y claro, coincido con Salvador en que no tiene que ser simplemente una declaración, pero tampoco puede ser un listado de derechos muy amplio. No todo todo Ahí se vincula, perdona, a la apertura a los tratados internacionales, a la cláusula de incorporación, ¿no? claro. Sí, yo creo que eso, o sea, la inclusión de los tratados internacionales, o sea, con la reforma del artículo 5 de la Constitución se pudo lograr que la vigencia del convenio 169 pueda abrir un espacio por lo menos al derecho a la consulta que ha ido tomando forma y ha ido tomando vida en estos últimos, desde el 2013, 2014, que fueron los primeros procesos de consulta, que también los primeros tuvieron escollos, que no fue, ha sido un aprendizaje grande para los pueblos, pero yo diría que ahí en este caso el Estado está en debe, pero fue gracias a ese artículo de apertura que se pudo materializar de alguna forma la aplicación del convenio 169. Entonces es importante. Sí, muy, muy claro. Entramos como a la etapa final del programa, nos quedan unos 8 minutos más o menos, así que les pido si les parece, hablemos sobre plurinacionalidad y autodeterminación. ¿Qué significa? ¿Cuál es el alcance? ¿Por qué lo digo? Porque en la discusión lo voy a enfocar de dos maneras. Uno, por los temores que se generan frente cuando se habla de autodeterminación, los temores que se generan sobre plurinacionalidad, por un lado. Pero también desde la construcción del pacto constitucional. ¿Qué entendemos? ¿Por qué es plurinacional o debería ser plurinacional el Estado? ¿Por qué en un pacto constitucional hay que reconocer este derecho de autodeterminación? No sé quién quiere empezar para que vayamos abarcando esta parte final. Si quieres, Salvador. Minda, partimos contigo. Bueno, o, Dale. Como lo quieran, ¿no? O sea, ustedes deciden. no, si quieren parto yo. Dale, bueno, está bien. Bueno, la verdad, como te decía, esto te apunta a lo que plantea al comienzo, o sea, hay toda una mitología acá, pero que si uno la estudia, digamos, se da cuenta de que lo que hay son diversos caminos en el mundo que han ido o coinciden en este día de acuerdos de acomodación constitucional, donde se redistribuye el poder de una manera relevante con los pueblos Ujú. indígenas, que ninguna parte resuelve las tensiones, ninguna parte resuelve todos los conflictos, pero reconfigura el panorama en el sentido que ya no se trata de un diálogo entre alguien que tiene todo el poder y alguien que no lo tiene. ¿Te puedo interrumpir un segundo? Pues ¿Sí? cuando hablas de reacomodar o reconfigurar, ¿eso ha permitido construir una nueva forma de relacionamiento? O sea, yo entiendo que no está Ujú. exenta de complejidades, pero sí permite fijar una nueva situación
y por lo tanto construir un nuevo escenario, por decirlo de alguna manera. No, en todos los países que tienen estas formas de acomodo hay problemas, pero sin duda la posición de poder que se tiene dista mucho de las posiciones que tenemos en este país. O sea, en este Sí, país los indígenas no tienen ningún poder y en sí, otros países tienen un principio de diálogo, digamos, con todavía hay asimetría en la práctica, pero jurídicamente esto se ha ido allanando. Y esto, digamos, son modelos que no solo se reflejan con pueblos indígenas, la verdad que son problemas muy antiguos de la teoría constitucional. En la medida que esta idea de un Estado, una nación, no sí. cuajaba en el resto Fue de los una países ficción, po, europeos. una ficción. Claro, una Sí, ficción que era muy apropiada para Inglaterra y Francia, y eso en el sí, resto de Europa no cuajaba, no cuajaba, y ahí hay varios modelos. Uno puede pensar, bueno, primero la discusión centroeuropea del siglo XIX entre el Estado nacional y el Estado de las nacionalidades, como sí, dos apuestas distintas. Entonces, el Estado de la nacionalidad, que es el origen del concepto de plurinacionalidad en alemán, el Nationalitätenstaat, es un Estado, un solo Estado con múltiples nacionalidades, que era una apuesta por reorganizar, por ejemplo, el Imperio Austrohúngaro, con diversas naciones que tuvieran un pie de igualdad y no sometido a los austriacos. Ese era un modelo. El otro modelo, que ahí Tomás, digamos, lo conoce bien, es el tema de nación de naciones. sí, Esta idea que fueron desarrollando en España, primero la familia Carretero, digamos, estos historiadores castellanos, y luego el PSOE lo resucita en el debate de la Constitución del 78 y lo deja plasmado ahí más o menos. O sea, de hecho, gran parte de los problemas, según algunos autores de España con los catalanes, es que esa relación se diluye un poco este concepto original en el concepto que se plasma en el Estado de la autonomía. Eh, sí, sí, ta- bueno, sí, 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 una discusión bien, pero, bien, sí, pero ahí hay dale. un modelo Sí, un donde modelo muy, muy claro, además. la nación es un conjunto más grande, una nación política en que conviven en pie de igualdad diversas naciones culturales. Sí. Un Claro, tercer ese modo, es un punto, sí, perdona, te robo un segundo. Porque ujú, la nación, que es ficta, se compone de una honestidad de naciones que están ahí. Que dicen, ok, vamos a hacer, pero porque somos distintos podemos acordar que vamos a ser fictamente una nación. En el fondo hay un reconocimiento de su propia autocapacidad de decidir estar ahí. bueno, la otro modelo es el modelo, la idea del mosaico, que en el siglo XX planteó Canadá y va a empezar a procesarlo hasta llegar al concepto de multiculturalismo de Kimlicka, digamos, que es un concepto que en realidad en su versión más desarrollada es también un concepto que distribuye poder, digamos, entre el pueblo indígena y las otras colectividades, entre las naciones fundantes distintas, son los anglosajones, los francófonos y las primeras naciones. Y el otro modelo es el modelo de Estados Unidos, que es el modelo de la doctrina Worcester de 1830, de la soberanía interna, donde la Federación Norteamericana tiene, digamos, el control, el poder y la custodia de todas las naciones, pero las naciones nativoamericanas son naciones internas que son soberanas y de hecho tienen sus propias constituciones. Sí, Y el otro modelo es el modelo que se desarrolla en Bolivia y en Ecuador, donde se habla de nación y nacionalidades. O sea, la nación es el conjunto del país, pero hay nacionalidades que tienen un mismo estatus que la nación mestiza y que eso es lo que trata de reflejar la plurinacionalidad. Todas estas concepciones van a lo mismo en última instancia, es decir, regímenes de acomodo constitucional que se caracterizan por tres elementos. Primero, por representación especial. Segundo, por regímenes de autodeterminación que se traducen sobre todo en autonomías, formas de autonomía. Y tercero, derechos colectivos. sí, Esos son los tres elementos que en mayor o menor medida están presentes en todos estos sistemas. Yo prefiero denominar plurinacionalismo en sentido amplio a todos estos sistemas en sus distintas variaciones y no solo al sí, caso de Bolivia y Ecuador, que es un sistema pero que tiene, y Gargarella ha sido bien preciso en las críticas, tiene también defectos muy, muy amplios y esto ha causado hondas decepciones en los mismos pueblos indígenas, que sí, parecía prometer mucho, pero por no tratar las sala de máquinas, por mantener la concentración del poder, termina perjudicando en alguna medida a los mismos pueblos indígenas. sí, muy claro. Minda, te damos la palabra y yo creo que estamos a 3 minutos, dos Para, minutos y medio. para retomar un poco lo que dice Salvador, que fue súper claro sobre el tema de plurinacionalidad, yo creo que aquí
existe precisamente ese desafío de ver cómo se construye con los ejemplos y con las experiencias y con todo lo que se sabe sobre la plurinacionalidad, una experiencia propia para Chile, con la diversidad de sus propios pueblos indígenas y con un reparto de poder eficaz y que sea efectivo, ¿no? Es sobre todo eso y generando estas autonomías propias de cada uno de los pueblos, de acuerdo a sus realidades, las del norte distintas que las del sur, las de Rapa Nui, etc. Entonces eso yo creo que es parte del desafío interesante que se viene con el proceso constituyente, una construcción nueva que pueda generar precisamente que se superen esas frustraciones que tuvieron los pueblos de los otros países donde hay plurinacionalidad, ¿no? Sí, una pregunta muy final, perdón. El proceso Bachelet indígena, tanto proceso participativo como la consulta, ¿qué valor le otorgan con mira a, como insumo, por decirlo de alguna manera, a la discusión constituyente que se viene? ¿Permite recurrir a él, por ejemplo, para mirar las cuestiones claves del debate constitucional indígena? ¿Qué valor cómo puede servir de insumo o no en lo que se viene en la discusión? Yo creo que el proceso que se hizo de primero participativo fue muy rico. Ahí surgieron en todos los encuentros que se hizo de pueblos indígenas en los autoconvocados, porque también hubo encuentros autoconvocados, hubieron alusiones a los temas de reconocimiento de derechos colectivos y Sí, lo que siempre estamos hablando acá en general. siempre. Entonces yo creo que es importante que podamos ver sobre todo esos encuentros del proceso participativo en el que los propios Bueno. pueblos dijeron que cuáles eran sus aspiraciones en una nueva constitución. Y creo que podría servir de mucho para poder avanzar con el debate y para saber qué es lo que dijeron ellos mismos sobre eso, ¿no? Yo creo que fue rico. Es un buen diagnóstico, por decirlo de alguna manera, Salvador, no sé, o otra No, nomenclatura. yo completamente de acuerdo. O sea, reveló todos los temas que están puestos sobre la mesa, desde los Ok. temas más clásicos de las tierras hasta, bueno, estos enfoques que hablamos de la plurinacionalidad Sí, sí. y otro conjunto de enfoques que antes no estaban o no han estado nunca en la radiografía de las políticas indígenas, por ejemplo, la propiedad intelectual, la protección del patrimonio cultural o el tema que está arrancando con mucha fuerza ahora de los derechos de la naturaleza, como Sí, una total. reivindicación propia de los pueblos Eh, indígenas, también está ahí. O sea, están todos los temas puestos sobre la mesa en esos debates. sí, por eso lo quería mencionar, porque si cualquiera que no sea experto como usted en el tema, que quiere de verdad aproximarse a un diagnóstico muy cercano a lo que debería ser la discusión constitucional sobre estos temas, está en ese proceso participativo, incluso como dice Minda, en lo autoconvocado, porque ahí nace genuinamente desde los pueblos su propia dimensión o su propia mirada constitucional. Entonces, lo dejo como una recomendación al cierre porque ya vamos cerrando, estamos creo que pasado un minuto, así que les quiero agradecer a Minda, a Salvador, siempre un agrado conversar con usted, ha sido muy interesante y dejo invitado a todos nuestros que nos están acompañando al próximo programa que íbamos a avisar cuándo y de qué se va a tratar. Muchas gracias, Minda, Salvador. Gracias, Tomás. Gracias a Gracias. todos.